somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y hacemos parte de la congregación del corregimiento de Aguas Blancas. Aleluya. Allí en Marengola también hay dos sedes. Está la iglesia primera y está la segunda. Y por aquí, por este sector, está aquí el Descanso. Está el hermano Joel y Villa Germania. Y nosotros nos desplazamos desde Aguas Blancas porque de aquí del puente que hacia acá son los límites que ya corresponden a lo que es Aguas Blancas. Entonces nosotros como líderes de la predicación de la palabra de Dios, por eso nos acercamos a cada una de estas fincas, a estos lugares, a traerles el mensaje de salvación. Amén. Así que a nuestro amigo, gracias primeramente a Dios, a ustedes que han permitido, han abierto la puerta. Gracias a Dios que en esta finca siempre está dado las puertas abiertas para que prediquemos la palabra de Dios. Hace rato yo quería decir a mi amigo, yo estuve aquí como docente 14 años allá en la Cerrita de aquel lado, y son los mismos 14 y van 17 años de estar por aquí predicando el Evangelio con los hermanos en el nombre de Jesucristo. Y gracias a Dios en esta parte aquí estaba un señor que se llamaba el señor Goyo. Y aquí desde cuando comenzamos, gracias a Dios, hemos estado predicando la palabra de Dios. Y hace 15 días que nos encontramos con usted, gracias a Dios que la bendición fue, vengan cuantas veces vengan, porque la palabra de Dios no hay que cerrarle puertas. Es decir, que es una bendición donde se recibe la palabra, ¿verdad? Amén. Así que en esta tarde vamos a hablar de lo que el Señor nos ha enviado, aleluya. Amén. Él un día dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, esa es la misión que traemos nosotros en esta tarde. Pero en esta tarde quisiera hablarle de esta hermosa palabra bajo el título Jesús es mi Salvador. Aleluya. Entonces vamos a titular en esta tarde, en el nombre de Jesús, esta pequeña reflexión: Jesús es mi Salvador. Y los que tienen la Biblia les voy a invitar para que la abran, aún el celular, en modo Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios nuevamente y así meditaremos lo que dice la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en Lucas, en el capítulo número 2, el verso 11. Lucas, capítulo número 2, verso 11. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Bueno, ahí el amigo que tiene la Biblia lo puede conseguir. Lucas, en el capítulo número 2, el verso 11. Ya lo tenemos todo ya. Bueno, vamos a leerlo todos a una sola voz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, en esta tarde, como les venía diciendo, vamos a hablar de Jesús es mi Salvador. Cuando hablamos de un Salvador, es porque hay o ha habido una condena, ¿verdad? O porque alguien es posible que esté encarcelado, o de pronto esté en una prisión. Y cuando se habla de un Salvador, está hablando de una esperanza bienaventurada. Está hablando de una felicidad porque es libre. Bueno, esa era la condición del ser humano. El ser humano, en el principio, la Biblia nos muestra en la historia en Génesis, que el hombre, cuando Dios lo creó y lo plantó allá en el huerto del Edén, donde todo lo tenía a su mano, todas sus necesidades, todo lo que él tenía allí era para su servicio, para su sustento. Es decir, él no le faltaba nada. Todo, tenía a Dios, tenía todo, porque Dios es tan bueno y maravilloso, mis amigos y hermanos, que Dios primero lo que hizo fue crearle lo que el hombre necesitaba. Alguien un día dijo, ay, ¿por qué Dios no hizo primero al hombre? Ya es que nuestro Dios es tan inteligente porque Dios primero lo hizo lo que iba a necesitar y luego el último, su obra cumbre, que fue el hombre, lo hizo. Y cuando Dios hizo al hombre, entonces le entregó su creación. Entonces ahora el hombre gozó de los beneficios de la creación de Dios, pero había alguien interesado en no querer que el hombre disfrutara de la creación que Dios le había entregado al hombre. Y ustedes conocen la historia, y es el enemigo de Dios que se llama el diablo, ¿verdad? Entonces él no quería que el hombre disfrutara de esa creación, y entonces buscó la manera, la forma para que el hombre le desobedeciera a Dios. Y podríamos decirlo, hasta lo logró.
Alguien llegó a pensar, lo que pasa es que Dios se inventó una película para después salir nosotros con este cuento. No, Dios no se inventaba ninguna película, sino que Dios creó al hombre con un libre albedrío. Es decir, con una libre decisión. Y Dios le dijo, de todo lo que está aquí en el huerto lo puedes comer, excepto el fruto del bien y del mal que está en medio del huerto. Si lo comes, te vas a morir. Es decir, hay una sentencia. ¿Qué hizo el hombre? El hombre desobedeció la voz de Dios. Y entonces Adán y Eva, la primera pareja, lo que hicieron en el principio fue desobedecer a Dios. Y por haber desobedecido a Dios, entonces llegó a ellos la desobediencia, y la raíz de la desobediencia es el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que el hombre, Dios le dio la expresión, la palabra de Dios, si lo comes te vas a morir. La sentencia estaba allí puesta. ¿Qué hizo Adán? Adán y Eva comieron. Y como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, porque somos la generación humana y descendemos de Adán y Eva, entonces en nosotros pasó ese problema, el pecado. La Biblia dice que por un hombre llegó el pecado y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que el pecado nos encerró a todo el mundo, el pecado nos condenó. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero de pronto alguien le hace puro cuento a la gente, porque la Biblia, yo creo, y la gente inventa. No, la Biblia lo dice. Y me voy a permitir leer aquí en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, el verso 12. Y se dará cuenta, mi amigo y hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, está apuntando a Adán, y por el pecado la muerte. Óigase bien, por el pecado, es decir, por la desobediencia, pasó a todos los hombres. Pero esa palabra hombre encierra el ser humano, yo. Hombre encierra los seres humanos, porque en esta tarde las mujeres dirían, pero ahí dice hombre, señor predicador. Nosotros las mujeres estamos igual el otro, dice el hermano bonito el lenguaje, ¿verdad? Pero aquí hombre está encerrando la generación humana, porque si usted se da cuenta, voy a recordar un poquitico, los amigos. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios del polvo de la tierra formó al hombre, o sea, Adán. Y después fue que del polvo de la tierra, cuando formó al hombre, ahora le dio un sueño profundo a Adán y le sacó de su costilla y dice que la hizo la mujer. Entonces, por eso habla del hombre. Y por eso es que cuando Dios le presenta a Eva, le dice, he aquí ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne y será llamada varona. Entonces, para que las mujeres no se vayan a salir por un ladito ya. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la muerte pasó a todos los hombres, es decir, quedamos condenados. Entonces nadie puede decir que yo no soy pecador y saco mis 5. No, todos los seres humanos quedaron bajo pecado. Y entonces como el ser humano quedó bajo pecado, Dios no gusta del pecado. Y Dios sacó al hombre del jardín del Edén por cuanto se convirtió en un pecador. Pero sabe, aunque esto ocurrió, lo más maravilloso es que Dios nunca desamparó al hombre. Dios le ha dejado su amor y siempre ha estado en favor de cada uno de la humanidad. Y mire lo que dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer. Pero dice que así también como entró por un hombre, y por cuanto todos pecaron, también dice la Biblia que también por un hombre vino la salvación. Por un hombre vino la justificación. ¿Y sabe quién apunta? A Jesucristo. Amén. Por eso ahora el texto que leí dice, hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Pero ¿cómo así que nació un Salvador? Ese Salvador es Dios manifestado en carne. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el que hizo los cielos y la tierra, su naturaleza, su esencia, su sustancia es espíritu. Es decir, algo que yo no puedo palpar, algo que yo no puedo ver. Eso es la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, como estábamos bajo pecado y nadie nos podía salvar de la condición bajo pecado, porque el pecado nos arropó a todos, nos condenó a todos. Es decir, que como todos quedamos bajo la condenación del pecado, ahora sí que es verdad que nadie quedó libre. Entonces, ¿cómo podría un hombre libertar a otro hombre? Por ejemplo, un malo, ¿cómo podrá sacar el malo de la maldad? No puede, ¿verdad? Porque si alguien quiere sacar a alguien de lo malo, tiene que ser el bueno. Porque si él es malo con malo, dijo alguien, si es de la misma lía, de la misma calaña, dijo alguien por allá también. ¿Tú cómo me vas a decir esto es malo y tú lo estás haciendo? Un ejemplo, ¿no? Si alguien le quiere decir a usted, amigo, discúlpeme lo que voy a tomar este ejemplo. Usted no puede hacer esto, porque esto es malo, esto ante Dios, los ojos de Dios. Y él hace eso, ¿usted qué le dice? Tú que vienes a hablar, si no peor que yo lo estás haciendo. Entonces usted dice, hombre, ¿tú cómo me vas a enseñar a mí? Tú estás haciendo lo contrario. Me decía el hermano mío, y tú eres más malo que yo.
Entonces no nos podemos salvar uno al otro, ¿verdad? Entonces en esa condición estábamos nosotros. Entonces nadie podía salvarnos. Pero esto no es un invento. Miremos lo que dice la palabra de Dios en el Salmo número 14. Salmo número 14. Mire la palabra de Dios, la condición del ser humano. Salmos número 14. Y se dará cuenta, mi amigo, en esta tarde la condición en que estaban. Mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y sabe quién es el necio número uno? El diablo. Ese es el diablo que dice que no hay Dios. Pero el diablo pone a la gente para que diga que no hay Dios. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esa es la condición del ser humano. Pero mire lo que dice el verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Amén. Como decimos aquí en el argot, Dios pasó la lupa así, vea. Discúlpeme que lo ponga así, vea. Pasó la lupa aquí en esta tarde, vea. Pasó ya, entré yo también. Y ninguno estábamos buenos. Así el ojo mío es un poco, y tengo que ponerme esto aquí. La lupa está buena para ir andando. Dios pasó la lupa así, vea, para ver si había un entendido que buscara a Dios. ¿Y sabe qué dice el verso 3? Mire lo que dice el verso 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, dijo alguien por allá, se echó a perder la cosa. Nadie podía hacer nada por nosotros. Y como nadie podía hacer nada por nosotros, entonces el Dios que es espíritu, entonces dio una promesa grande. Vamos a leerla. Isaías, capítulo número 35. Porque lo que estamos hablando debe tener peso bíblico. Isaías capítulo 35. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 4. Dice, díganle a los de corazón apocado, que se esfuercen, que no tengan miedo. Vuestro Dios viene. Oiga, el Dios que no se veía, el Dios que no se palpaba, está mandando a decir por el profeta, dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, dice, Dios mismo vendrá y Dios mismo lo salvará. Es decir, que el que hizo a Adán en el principio, el que hizo todas las cosas y que no lo podían ver, ahora está prometiendo venir a esta tierra como Salvador. Isaías 35, verso 4. Entonces, ¿qué pasó? Como estábamos condenados en pecado, Dios no vio ni uno, según el Salmo número 14, verso 3, el 2 y el 3. Entonces ahora dice, yo los voy a salvar, yo mismo. Y entonces nos muestra cómo es la forma que va a venir Dios. Y entonces Dios, antes de que aconteciera lo que ustedes conocen, el caso de María, porque ustedes conocen esa historia de María, ¿verdad? El caso del nacimiento de Jesús, ustedes la conocen, se la saben en películas, en el colegio, en todas partes. Hoy día no hay raro el que no conozca la historia como fue que vino Jesús, ¿verdad? Bueno, antes de que ocurriera esa historia, ya en la palabra de Dios, el mismo profeta, Dios le había dado la interpretación para que escribiera en su palabra. Y mire lo que le dijo en Isaías, oígase bien, y mismo escritor. Isaías en el capítulo número 7. Y ahora en el capítulo número 7 veremos lo que dice la palabra de Dios. Y se dará cuenta que el Dios Todopoderoso está presentándose como el Salvador. Isaías número 7 y el verso 14. La historia que ustedes y yo sabemos acerca del nacimiento de Jesús. Y dice, por tanto el Señor mismo, no es otro. La palabra Señor quiere decir dueño, porque el único dueño de todas las cosas es Dios. El Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y todos los que en él habitan. Y entonces el verso 14 del capítulo 7 de Isaías dice, por tanto el Señor mismo, no es otro, es el mismo. Por tanto el Señor mismo dará señal. Y he aquí que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Hermano, Isaías capítulo número 7, verso 14. Es decir, Dios mostrándole al ser humano la forma de cómo lo iba a salvar. Ahora le dije que era por medio de una virgen, el caso que ustedes conocían, como le digo. Ya antes de que aconteciera que naciera el niño de María, ya el Señor lo había profetizado. Es decir, ya eso estaba escrito. Por eso es que cuando María, el ángel se le apareció allá, y cuando ella estaba de noviazgo con José, que estaban, la palabra de Dios habla de, ¿cómo que dice? Que estaban desposados. Esa palabra es que estaban de novio, hablemoslo así en el castellano, en otro acá, en el castizo, en otro acá. Cuando María estaba de novio con José, se le presentó el ángel Gabriel. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Oye, María, vas a quedar encinta, vas a quedar embarazada. ¿Y sabe qué dijo María? Oye, ¿cómo va a ser esto?
No es como ahora, porque de pronto hoy día, discúlpenme que me meta por ahí, hoy día el que está en novio y novia, la cosa está maluca si no estamos. Aquí la cosa es, dame prueba para ser verdad. Pero como María no había estado en el noviazgo, que era en el noviazgo de verdad, entonces María lo que le dijo al ángel, no, ¿y cómo yo voy a quedar embarazada si yo no he estado con José? No lo he conocido, en otras palabras, no había estado sexualmente. María le dijo, eso es imposible. Pero el ángel le dijo, no, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿sabe qué dijo María? Como María era una mujer que le creía a Dios, le dijo, bueno, que se haga conforme a tu voluntad. Y María le creyó a la voz del ángel que le habló, porque era Dios en teofanía hablándole. Y María le creyó a Dios a través de ese ángel. Y María, bueno, que se haga conforme a tu voluntad. Y así fue. Y ahora tocaba lo que ustedes saben que nos toca decir, la verdad delante del todo. Y el problema estaba ahora era en José. Pero María era una creyente a su Dios. Y María no dudó en decirle a su compañero, a su novio. María no le tapó nada. María dijo, ven acá, José. Nosotros somos novios. Eso no le salió. Ya casi argumento mío, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Yo estoy embarazada. Imagínate, yo me imagino así en el tiempo de José. ¿Cómo va a ser posible? ¿Y de quién? María le dijo lo que le dijo el ángel del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, déjate cuento. José era un humano igual que nosotros. Pensó en su humanidad lo que no debemos pensar, ¿verdad? Diría el día un barranquillero, me jugó sucio. Pero no, José también era creyente y era sabio. Él sabía que en la palabra de Dios le decía que él no podía tocar a su mujer antes del matrimonio, porque la perrome piedra era grande. Y el hombre dijo, vea, me voy. Dijo un chibolero, muy burro. Ahora en la madrugada, yo no comí ese cuento, ¿cómo voy a comer ese cuento? Y que ahora que estás embarazada del Espíritu Santo. María, que me cree a mí. Y José, yo me pongo a pensar, eso no está en la Biblia. Se acostó con ese pensamiento y hasta se durmió. Pero ¿sabe qué? Que vino el mismo ángel, no fue otro. Y le habló a José y le dijo, oye José, no tengas miedo en tomar a María como tu mujer, porque lo que está engendrado en ella es el Espíritu Santo. Ahora como fue Dios quien la habló por medio del ángel, ahora sí le creyó. Bueno, el Señor listo, arregla, ahora sí le creyó. Y la gente como siempre. Oye, saca cuenta, tanto de novio y embarazada. Yo digo que algunos de esas recochitas de la así. Y María con José, dice la Biblia que no estuvo con María hablando de eso de la sexualidad hasta que no dio a luz. Es decir, que se guardó. ¿Y qué pasó? Nació el niño, como dice la palabra. Y entonces, como estábamos condenados, ahora lo que yo acabé le dice, oigan, hoy en la ciudad de David, les doy una noticia de gran gozo, que ha nacido un Salvador. Y dice, el cual es Cristo el Señor. ¿Cuál es que alumbró María? Me dijo el niño, profe, no lo alumbró, lo parió. Tranquilo, alumbrar y parir tienen los mismos sinónimos. Porque él me estaba cogiendo, el mensaje era de recochita. Lo alumbró y lo parió. Le dije, lo parió, parece una mula, tranquilo, como tú me lo entiendas. Pero lo que sí fue que Dios, a través de Jesucristo, a través de Jesucristo trae mensajes. Y la palabra de Dios nos había dicho de antemano cómo era que venía. Y ahora ese que no se venía, que no lo veíamos, entonces ahora vino. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16. Y se dará cuenta cuál fue la película. Alguien habla que es película. Esto no es película. Primera de Timoteo. Carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Y el verso 16. Oiga, aquí queda la obra cumbre hermosa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque es que la gente hoy día, el enemigo ha querido meter a la gente que discutan esto, que lo peleen, que sean contradictos de que Dios es uno, de que Dios es dos, de que Dios es tres. La Biblia dice que hay un solo Dios. Y ese Dios, dice aquí la palabra, es indiscutible. Es decir, que no nos pongamos a discutir eso. Amén. Hay otra Biblia que dice, otra versión dice, es sin contradicción. 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir, el Dios que no se veía se hizo visible. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso la Biblia dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Claro, ese es Jesús. Por eso Jesús se llamó el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios mismo. El Dios se manifestó. Y por eso que en la ciudad de David allá se dio un anuncio nuevo.
¿Y sabe cuál es el anuncio? Que nosotros, que aunque estamos muertos en delitos y pecados, vino un Salvador. Y el Salvador de nuestra vida se llama Jesucristo. Y por eso Jesucristo en su ministerio, amables amigos, por eso Él vino a esta tierra con un ministerio y con un propósito a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe quién era lo que se había perdido? Los seres humanos. Estábamos sin Cristo y sin salvación. Solamente el pecado nos tenía condenado a la muerte. Y como nosotros no nos podíamos salvar, y no nos, entonces Dios mismo vino. Y entonces como Dios mismo vino, Él vino a salvarnos. ¿Y cómo nos va a salvar? Por medio del Evangelio. ¿Y saben por qué el Evangelio? Se lo voy a leer en la palabra de Dios porque no me puedo ir sin explicarle bien esto detalladamente. Porque Dios a alguien, si no lees, no aprendes a ver qué. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Porque fue Él mismo el que vino a predicar el Evangelio. Fue Él mismo, aleluya. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 1, y en el verso 16. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que el ser humano, para dejar de ser pecador, debe recibir a Cristo. Deben ser perdonados sus pecados. Y saben una cosa, amable amigo y amiga y hermano, nuestros pecados son perdonados en el nombre de Jesucristo. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y no es porque yo quiera aquí jactarme en decirles esto. No, le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, para que se dé cuenta que no busquemos otro lado, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, clarito y pelado, y así como hablamos nosotros por aquí, castizamente, los agulanqueros, aleluya, los mariangoleros, los sierriteros, los de la sierra, por todos lugares, hablamos así, en ningún otro. Es decir, que yo no me ponga a buscar otra cosa por allá, qué sé yo, no. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, no busquemos salvación en otra parte. La salvación es en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Se lo digo y se lo garantizo porque eso lo dice la palabra de Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿serán cuántos míos en esta tarde? Ay, es que me dijo alguien, profe, y usted para ser salvo tiene que ser evangélico. La Biblia lo dice. Me voy a salir un poquitico porque me metí en el kiosco. Debajo del cielo, acá afuera por si acaso, ¿no? Debajo del cielo no hay otro nombre. El único nombre que salva al ser humano es el nombre de Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios nos dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso está en Hechos 2:38. Así que a mis amables amigos, en esta tarde de parte del Señor les traigo este mensaje. Nuestro Salvador se llama Jesucristo. Así que nosotros, como el pecado nos alejó de Dios, entonces cada quien se apartó, dice la Biblia, cada quien cogió su camino, como leíamos ahorita, se apartó cada quien por aquí, según cree, según entienda, y eso está bien, pero el Señor te dice que sin mí nada pueden hacer. Así que por eso es que Él manda a predicar el Evangelio, y en el lapso de tiempo que Él duró aquí en esta tierra, preparando a sus discípulos, ¿sabe qué le dijo? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, pero el que no crea se condenará, dice la palabra de Dios. Entonces yo predico. Alguien me dijo, ay, es que los evangélicos sí les gusta condenar. Deje ese cuento. Yo no vengo a condenar a nadie aquí. Dios en su palabra me dijo que predicara esto, yo predico lo que dice la Biblia. Y usted, para que tenga la salvación, necesita tener a Cristo. Les invito a tener, ya está bien esta tarde, y yo quiero invitar en esta tarde a alguien que quiera recibir a Cristo. Porque el Salvador está aquí con nosotros. Mi Salvador está aquí en esta tarde. Porque Él dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el nombre de Jesús. Así que en esta tarde hay salvación y vida eterna. Y si alguien quiere entregarle su vida a Cristo, yo lo invito para que reciba a Cristo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra
hay otro nombre como el de Jesús, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús, porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre poderoso de Jesús. Digamos gloria.